Sí, y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la oración. Vamos a hablar de la oración, un tema en el que todos estamos familiarizados. Ahora, tengo dos versiones de este mensaje que puedo dar el día de hoy: la versión amigable o la versión picosa. ¿Cuál dice la gente que quiere el día de hoy? Eso, yo sabía que querían la versión picosita. Así que no se ofenda si de repente está picosa. Ya lo dijeron. La oración siempre y desde siempre ha sido entendida en el contexto, por supuesto, de los creyentes en Jesús. Pero vamos a ser reales y vamos a ser honestos que no solamente se entiende esta práctica en el contexto de los seguidores de Jesús. Vamos a ver que otras religiones, otras civilizaciones, otras culturas y también desde hace muchos años llevan a cabo esta práctica de la oración, quizá de diferentes maneras y diferentes expresiones. Pero cuando uno habla de la oración, todos, por si no decir casi la mayoría de las personas, saben a qué nos referimos o tenemos una noción de lo que es la oración. Sea seguidor de Jesús o cualquier otro movimiento, contexto, religión, todos de alguna manera estamos familiarizados con la práctica de la oración. Desde hace años vamos a ver que hay publicidad en panorámicos, de repente hay algunos anuncios en el Super Bowl, vemos de repente que se meten algunas cosas que hablan de Jesús. Vemos que en Times Square, en Nueva York, en Navidad, pusieron también ahí unos anuncios bien bonitos acerca de Jesús y cosas que tienen que ver con la oración, pero no necesariamente tienen que ver con un contexto bíblico. Simplemente son personas que reconocen o que creen que esta práctica pues es sana y es padre y es importante para las personas. Yo no sé si has visto anuncios, publicidad, panorámicos que hablan acerca de la oración. Yo me acuerdo estos panorámicos hace muchos años que se pusieron muy de moda, que hablaban acerca de la oración. O no sé si te ha pasado que, no sé, estás arreglando algo y ves algún tutorial de YouTube para arreglar las cosas. Ya sabes que YouTube se arregla todo. Y entonces estás ahí, cómo resetear la computadora del carro, y estás viendo el video y pícale aquí y pícale acá, déjale picado aquí. Y luego, siguiente paso es muy importante. Y el paso dice algo así como, vas a contar hasta 5 y en el punto número 5 le picas a lo que te vamos a indicar, ¿verdad? Entonces 5, 4, y tú ya estás listo, 3, 2, 1 y luego, somos los misioneros de Jesús, no sé, no, ¿verdad? Y es así como que te sale un anuncio de estos que conocen a Dios y al final todos hablan de la oración, todos hablan acerca de esta práctica y esta práctica así de la oración, que no siempre necesariamente son cristianas. En fin, todos tenemos una cercanía al concepto o a la actividad, pero la pregunta importante no es si todos tenemos el concepto en nuestra mente. La pregunta picosa con la que quiero iniciar el día de hoy es: ok, es verdad que todos tenemos el concepto, ¿será entonces que para todos está bien la oración? O sea, estoy tratando de responder lo siguiente. Entonces, todos los que están orando, 100% de las personas que están orando, ¿están realmente orando? O voy a decir otra vez la pregunta: todas las oraciones que se están haciendo en el contexto global de las religiones, etcétera, ¿todas las oraciones se están escuchando y están siendo contestadas? Ahí se la dejo. ¿Será o no será? Y quizá el día de hoy yo piense que no, quizá el día de hoy yo piense que sí, quizá yo puedo pensar muchas cosas, pero orar tiene que ver con hablar con Dios. Y creo que la persona adecuada para explicarnos si la oración está bien o está mal, no necesariamente soy yo, es Dios mismo, ¿verdad? Porque Él es el que instituyó este vehículo o este vínculo de relación con Él. La oración Dios la estipuló. Y algo que me encanta es que Jesús habló acerca de la oración. Sí, es por eso que tenemos muchas opiniones acerca de la oración. Tenemos libros acerca de la oración, ¿verdad? Tenemos la oración que desata bendiciones, o la oración eficaz del ayuno de la guayaba, ¿verdad? O la oración que rompe cadenas demónicas, o las 6 oraciones que te darán tu milagro. Y todos tenemos nuestras ideas de la oración. Sin embargo, a la persona a la que tenemos que acudir para entender cómo funciona la oración es a Jesucristo. Él es la persona
persona que nos va a explicar cómo funciona la oración. Y lo mejor que podemos hacer nosotros el día de hoy como personas que quieren estar cerca de Dios es hacer lo que hicieron los discípulos de Jesús. En Lucas 11, versículo 1 dice lo siguiente, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y dice, cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús es Dios y Él sabe cómo debemos orar, y Él nos enseña cómo es que Él desea que nosotros oremos. ¿Cuántos nos ha pasado que oramos y no estamos seguros de que nuestra oración esté bien o esté siendo escuchada, y tenemos un poco de incertidumbre, como que sentimos que a lo mejor no lo estoy haciendo de la manera correcta? Bueno, Jesús hoy nos va a enseñar a través de lo que leímos acerca de esta oración. Y el aspecto específico en el que me quiero enfocar en el mensaje del día de hoy es a cómo llegamos a la oración. Y quiero explicar esto en un momento. Hacemos mucho énfasis como seres humanos en cómo vienes a orar. No en cómo oras, sino en cómo llegas a ese punto de la oración. Estoy seguro que lo has pensado, ¿verdad? Es como, prepárate antes de venir a la presencia de Dios. Prepara tu corazón antes de acercarte a Dios. Y estas ideas suceden muy a menudo por el contexto del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que los sacerdotes tenían que hacer todo un ritual antes de acercarse al arca, al lugar santísimo, al arca del pacto? Y tenían que lavarse, y tenían que purificarse, y tenían que hacer unos sacrificios, y tenían que poner algunas cosas en algunos lugares. En fin, había todo un ritual como un filtro antes de acercarte a Dios. Tenemos esto en el contexto del Antiguo Testamento y luego en el contexto de otras religiones. No sé si alguna vez escuchaste esto o te enseñaron, pero te decían algo así como: antes de acercarte a Dios tienes que confesarte y tienes que arrepentirte y tienes que lavarte para poder acercarte al santo, ¿verdad? Al santo Dios. Entonces, de alguna manera, para nosotros en nuestra mente, la condición en la que nos acercamos tiene un peso muy fuerte, porque no solo se vuelve un consejo, sino que para nosotros inconscientemente muchas veces se vuelve un filtro. Pero es como si hubiera filtros para acercarnos a Dios. Y el filtro para nosotros cuando pensamos en Dios es que Dios es santo, es que Dios es puro, es que Dios es perfecto, es que Dios todo lo ve, entonces vio todo lo que hice, y luego todo lo sabe, entonces sabe todo lo que pensé, y luego Él conoce los corazones de cada persona. Y entonces Dios conoce mis corazones y mi corazón. Y entonces cuando me voy a acercar a Dios, siento que tengo que pasar como por 6 checkpoints o 6 filtros ahí, en donde tengo que participar de cosas, a ver si logro tener acceso a la presencia de este Dios santo al que me quiero acercar. Y le voy a decir algo el día de hoy: quizá estos filtros son la razón por la que sentimos que no estamos cerca de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque esos filtros los ponemos nosotros. Esos filtros los ponemos nosotros. Entonces es un auto boicot ahí en donde me quiero acercar a Dios, pero luego yo mismo vengo y digo: me voy a acercar a Dios. Pero ¿cómo me voy a acercar a Dios si soy un hipócrita? Lo que hice ayer en la noche, qué pecador. ¿Cómo me atrevo a venir a pedirle que me ayude Dios si mira lo que he hecho? Si mira. Entonces yo mismo estoy auto boicoteándome y estoy atentando en contra de mí mismo. Entonces me siento mal y me quiero acercar a Dios, pero luego no me quiero acercar a Dios porque me siento mal. Y he pecado y quiero acercarme a Dios, pero no me quiero acercar a Dios porque he pecado. Y yo mismo parece que me estoy metiendo el pie a la hora de acercarme a Dios. Y quiero el día de hoy traer este tema porque tenemos estos procedimientos y estos filtros. Y pensémoslo bien como iglesia: ¿dónde vienen muchos de esos filtros? A la luz de la Escritura. Y van a haber consejos y algunos aspectos que sí vamos a encontrar en la Biblia, pero no necesariamente los que nosotros tenemos son los que la Biblia enseña. Muchos de ellos nos los ponemos nosotros mismos. Y esta es la realidad del día de hoy. Yo quiero el día de hoy con este mensaje que podamos quitarnos todo aquello que nos estorba de acercarnos a Dios, que podamos ver a la luz de la Biblia cómo nos acercamos a Dios y quitar todo lo que estorba el camino para acercarnos más rápido o más fácil a la presencia de Dios. Así que estos versículos que leímos nos hablan justamente de este tema: la condición en la que yo llego a Dios. Y entonces Lucas 18 nos dice en el versículo 10 lo que leímos. Voy a decir un contexto rápido.
Jesús literalmente le dedica todo el capítulo 18 de Lucas a enseñar de la oración. Si usted quiere saber más de la oración, lea todo Lucas 18 y está impresionante. Antes de esto tenemos unos versículos que nos habla de una viuda insistente, esta viuda que está constantemente pidiendo justicia en una parábola, y en esta parábola el Señor nos enseña la importancia de orar constantemente y sin desmayar. Y luego Jesús dice: y las personas que oran y oran y oran son un acto de fe que cuando yo regrese a la tierra quiero encontrar, y cuando regrese el Hijo del Hombre a la tierra hallaré esta clase de fe. Pregunta el Señor: ¿qué clase de fe? De personas que oran y oran y oran y oran constantemente aunque no vean la respuesta. Sí, como iglesia estamos orando. Este miércoles tuvimos oración y estamos orando y orando y orando y creyéndole a Dios, porque es un acto de fe. Y después Jesús nos enseña esta parábola de estos dos hombres que van a la oración. Y quiero que veamos las palabras de Jesús. Y dice en Lucas 18:10, primero nos habla de este aspecto de la condición. Y dice: dos hombres fueron al templo a la misma actividad, a orar, dice la Biblia. Lucas 18:10. Dos hombres fueron al templo a hacer lo mismo, a orar. Sí, la actividad es la misma. La diferencia que vamos a leer es la condición de cada persona que hace lo mismo. Son dos personas haciendo lo mismo, pero con dos vidas distintas. Y dice que estas dos personas, dice, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Y Jesús nos está dando el contexto y la condición de vida de cada persona que se acerca a orar. Al decir un fariseo, debemos entender que los fariseos eran los calificados, espirituales, santos, puros, el ejemplo de la crema innata de la religiosidad y la espiritualidad de sus días. O sea, fariseo significa santo o amigo de Dios. Los fariseos presumían ser una clase especial, superior y distinta de la chusma, decía el profeta Kiko. Estos hombres caminaban distinto. Estos hombres caminaban así viendo a la gente para abajo. Estos hombres se sentían íntimos de Dios. Y ¿sabes qué? Lo más interesante es que esto significa fariseo. ¿Y sabes quién les puso ese título? Ellos mismos. Entonces estos hombres caminaban y ellos podían decir: ¿saben qué? A este sáquenmelo de aquí porque no es tan espiritual como yo. Y la gente si me explico, tenían un peso y una influencia espiritual muy fuerte. Y usualmente era la gente que más tenían un testimonio y un estándar muy alto de santidad. Y Jesús hace el contraste de lo más alto, o sea, un fariseo, o sea, el testimonio más recto y justo, y luego lo contrasta con lo más bajo de la sociedad, que en este contexto pues son los cobradores de impuestos. Y no solo dice un cobrador de impuestos, dice un despreciado cobrador de impuestos. O sea, si hay cobradores de impuestos que no le gustaba a la gente, este era peor porque lo despreciaban más. Y Jesús hace un ejemplo de que dos hombres van a orar, pero uno es lo mejor de lo mejor socialmente hablando, y el otro es lo peor de lo peor socialmente hablando. Quizá venían caminando y luego alguien preguntó: ¿a dónde van? A la oración. Y alguien vio al fariseo y dijo: pues él tiene sentido, pero este pecador, cobrador de impuestos, hipócrita, de seguro va a ir a la oración, pero va a agarrar la caja de las ofrendas y va a sacar algo de ahí, va a ir a pedir impuestos no sé, o sea, de seguro pensaban lo peor de este hombre. Y Jesús justamente agarra a estas dos personas por lo que cada uno representa. Cuando hablamos de estas dos personas que se acercan a orar, vienen en un contexto distinto. Y cuando gente está escuchando a Jesús dar esta enseñanza, gente ya está teniendo conclusiones. Entonces, ¿quién va a escuchar a Dios? ¿Quién está bien que ore? Y la gente está escuchando esta historia y escucha: un fariseo va a orar y un cobrador de impuestos. Y la gente ya está sacando sus propias conclusiones en el tiempo de Jesús. Y está diciendo la gente: obviamente el fariseo está bien, el fariseo está en su lugar, el fariseo está como pez en el agua porque eso es a lo que él se dedica. Pero el otro, ¿qué está haciendo ahí? Él está totalmente fuera de lugar. ¿Por qué se acerca? Es un hipócrita. Entonces, de antemano, esta narrativa ya nos está diciendo que hay una persona aparentemente calificada para ser escuchado en su oración, y hay una persona descalificada por el contexto y la condición en la que se acercan. Y la realidad es esta: hasta el día de hoy seguimos pensando así de nosotros.
cuando vamos a la iglesia. A mí me pasa que a veces se acerca personas y, oye, ¿puedes orar por mí? Porque a Dios a ti sí te escucha, asumiendo que yo tengo una espiritualidad superior y santa y perfecta. Y muchas veces nos han hecho eso. Un amigo decía que iba en un vuelo de un avión y empezó una turbulencia terrible, y entonces el señor de al lado iba bien nervioso y empezaron a platicar como para distraerse, y este hombre le dijo, oye, ¿a qué te dedicas? Y mi amigo le dijo, soy pastor. Y el señor le dijo, ay, bueno, viene un pastor en el avión, entonces no se va a caer. Y dice mi amigo, y no lo podía dejar ahí, quería ponerlo más nervioso. Y le dije, pues yo ya soy creyente, o sea, si se cae el avión, yo ya me voy a la presencia de Dios. Entonces igual y si se cae. Pero es esta idea de que, como es pastor, como es teólogo, como él siempre está en la iglesia y como él sirve, él está más calificado y viene con una mejor condición para aportar algo al tiempo de oración. Pero este otro pecador, y a veces hacemos estos filtros nosotros, de nosotros mismos, y usualmente cuando nos comparamos, naturalmente nos descalificamos a nosotros mismos. O oramos y no se contesta la oración y asumimos algo como esto, decimos, bueno, pues claro que Dios no me iba a contestar a mí, porque pues también, ¿verdad? O sea, hasta me sentí un poco abusivo, ¿verdad? Como que todo lo que yo he hecho y luego todavía pidiéndole a Dios, pues claro que no me iba a contestar. Y nosotros usamos este tipo de mismo razonamiento cuando hablamos acerca de la oración. Pero entonces la historia, ya hicimos una conclusión y Jesús va a continuar con la historia. Entonces ya nos habló de la condición de los que se acercan a orar, ¿ok? Y luego nos va a hablar de la dirección de su oración. ¿Cómo oran? ¿A quién oran más bien? Y quiero que leamos, y lo tengo en la versión Reina Valera, Lucas 18, versículo 11. Fíjense bien esto. Hay una palabrita ahí muy interesante que nuestro Señor Jesús usa. Dice, el fariseo puesto de pie. Fíjate cómo se puso en la oración. Puesto de pie. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y el publicano estaba ahí al lado, ¿verdad? Gracias, Señor, que pues me usas y no soy pues como otros, como David aquí. O sabes que ahí el de al lado anda batallando con algo, ¿verdad? Con algún vicio. Gracias, Señor, porque tú me has librado tantos años de tantos vicios. Llevo sobrio tanto tiempo, no que otros. Gracias. Y está el de al lado escuchando, ¿verdad? Y dice que estaba orando, y dice el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Ahora, ¿será necesario? ¿Será que a Dios se le olvidó lo que haces? Así como, Dios, yo ayuno 2 veces y Dios, sí, a ver, sí, chécanme el registro de los que ayunan a la semana, porque no me acordaba cuántas veces ayuna él. Y diezmo, sí, a ver, pásame el reporte financiero ¿será que a Dios se le olvida todo lo que hacemos? ¿O qué está haciendo este tipo? ¿Qué está haciendo este tipo en particular? Entonces este hombre está orando de una manera, y luego dice que el publicano o el pecador, dice Lucas 18:13, en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. Fíjate, el fariseo puesto de pie y el pecador, dice, se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo. El otro estaba puesto de pie y el pecador no podía ni levantar su mirada al cielo. Y dice aquí, sino que oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor, mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un hombre pecador. Voy a decirlo así, este pecador se golpeaba el pecho por el dolor de su pecado. Perdóname, Señor. Y el fariseo se daba golpes en el hombro, pero así como de celebración. No, soy tu gallo, Señor. Ya llegó por quien lloraban a la oración. Se daba golpecitos en el hombro y el otro se daba golpes de pecho. Pero hay una palabrita que dice aquí la Reina Valera, lo encontramos en muchas traducciones. Lo siguiente: el que está puesto de pie, hablando de su desempeño espiritual y de todo su ejemplar currículum religioso. Fíjate bien, si me ayudas poniendo otra vez la 18:11 en la Reina Valera. Fíjate bien, el Señor ahí lo que nos enseña, dice, el fariseo puesto en pie oraba con.
Y te vas a dar cuenta que viene con buenas condiciones, que viene con buen desempeño. Quizá trae un currículum impecable. Parece que es la persona más calificada para estar en un tiempo de oración. Y cuando él abre su boca, dice que la dirección de su oración no es a Dios, sino que es hacia sí mismo. Y no sé si alguna vez habías escuchado este concepto, pero puede ser que yo oro conmigo mismo, no estoy orando con Dios. Y eso responde una pregunta. No necesariamente cada vez que oro estoy hablando con Dios. Puede ser que a veces estoy orando conmigo mismo. Y este fariseo estaba orando consigo mismo. Y aquí ya está cambiando un poco las conclusiones a las que podemos llegar cuando leemos esta parábola, porque entonces vemos que el que era más apto, pues parece que su oración no está bien direccionada, y el otro que no era apto, pues está ahí en un contexto de arrepentimiento. Uno está de pie, el otro no puede levantar su mirada, uno se da palmadas en el pecho y el otro se da palmadas en el hombro. ¿Puedo orar a Dios o puedo orar conmigo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el objeto de mi oración? ¿A qué me refiero? Es cuando este hombre que no puede ni levantar su mirada. Vamos a ver ejemplos de esto en la Biblia. ¿Se acuerdan? La mamá del profeta Samuel dice que ella fue al templo y que estaba tan afligida porque no podía tener un hijo, que lloraba y estaba llorando y llorando y llorando delante de Dios. No podía formular ni siquiera palabras, de tal manera que el hombre espiritual de esa iglesia, por decirlo así, en el templo, la vio y dijo: esta vieja está borracha. Básicamente dice eso la Biblia. Dijo: esta está borracha, mira cómo habla, cómo balbucea. Pero ella estaba balbuceando del dolor y la aflicción que portaba. Y en este caso el espiritual no estaba entendiendo lo que estaba pasando, y Dios estaba contestando con un milagro a una mujer que venía con el corazón desgarrado. Y vamos a ver que el espiritual no lo entendió porque no traía las fórmulas del éxito. Si el fariseo tenía este hombre, en este caso este sacerdote, tenía sus protocolos de cómo se debe orar, y como esta mujer no los cumplía, dijo: está loca, está borracha, ya no sabe lo que está haciendo, obviamente no está orando. Y oh sorpresa, estaba orando y se estaba ahí gestando el próximo profeta de Israel, el más grande de los profetas. Dicen que él fue el primer gobernante de Israel. No fue el primer rey, pero fue el primer gobernante de Israel, fruto de una mujer que no podía ni articular palabras en la presencia de Dios. Y Jesús nos enseñó en Mateo 6 lo siguiente. Dice: cuando oren, no sean, voy a citar textualmente la Biblia, búsquenlo en Mateo 6. Cuando oren, dice Jesús, no sean como los seguidores de otras religiones que piensan que por su palabrería o sus muchas palabras serán escuchados. Y Jesús está diciendo, en otras palabras, el hecho de acercarte a Dios y decir muchas cosas elegantes y espirituales y formuladas y estructuradas y como que muy así adornadas, no quieren decir que van a ser escuchadas. Jesús dice, por su palabrería piensan que van a ser escuchados, cuando no es así. Entonces es cuando yo me acerco a la presencia de Dios y me enfoco tanto en mí mismo y en qué voy a decir y cómo lo voy a decir y cómo voy a sonar y cómo lograr convencer a Dios de que haga algo a mi favor. Y es así como: oh Santo Padre, tú que habitas en las terceras bóvedas celestes, y empiezo a usar ahí tu propiciosidad y tu presciencia con la que tú ordenaste los ciclos, y estoy así como diciendo, y luego como que tratando de sonar muy acá, ¿no? Como si Dios fuera a decir: Walo, ¿de dónde sacaste esas palabras? Están padrísimas. ¿Sabes que ahí te va tu milagro? Me sorprendiste. Puesto de pie: oh santo. Y no estoy diciendo que no puedes usar palabras padres espirituales, ¿verdad? El punto no es la palabra que usas, si es elegante o no es elegante. Tiene que ver con el corazón. Este fariseo vino nada más a pararse delante de Dios para como decirle a Dios: voy bien, voy bien, para que sepas. O sea, él iba enfocado en sí mismo. Es la dirección de su oración, él mismo. Y es muy sutil, pero podemos caer en eso cuando de alguna manera queremos comprometer a Dios por nuestro desempeño.
Oh Dios, aquí estoy delante de ti. Dios, tú has visto a tu siervo. Fielmente he estado sirviéndote domingo tras domingo, incansablemente, aún en desvelos. Digo, los desvelos son por los niños, pero como quiera. Oh, mira aquí a tu siervo y sé propicio a mí. Fiel, ¿verdad? Y es como yo sacando mis credenciales delante de Dios para que Dios me vea y de acuerdo a mi grandeza Él me conteste. Pero el otro hombre, la dirección de su oración es Dios. O sea, es que este fariseo lo que más quiere sacar en la presencia de Dios es su vida, es su currículum, es su desempeño. Es como, véanme aquí. Y en contraste, el cobrador de impuestos lo que menos quiere sacar es su vida y su historia en la presencia de Dios. Es como, no, por favor, Señor, si puedes no voltear a ver mi currículum, estaría increíble. Si pudieras no verme y mis errores y mi humanidad, si pudieras quitar todo eso de un lado, híjole, sería increíble. Uno quiere que sea visto y el otro no quiere ser visto, no quiere ni voltear al cielo, porque él está viendo a Dios. El otro se está viendo a sí mismo y se da una palmada en el hombro, y él está viendo a Dios y no puede ni siquiera levantar su mirada, porque dice, Él es Dios santo. ¿Cómo te sientes cuando oras? Un día hice una pregunta con truco, ¿no? Ya sabes, de repente esas preguntas con truco en la iglesia están muy padres. Y no, nadie le dio risa, como que no les gustan. Pero en el grupo de jóvenes que pastoreábamos hace muchos años, hicimos un plan de lectura y empezamos a hacer un grupo específico de WhatsApp y nos poníamos todos a leer diario bastantes versículos. Y ese día del grupo, después de una semana de haber leído tanto la Biblia, les dije, ¿cómo se sintieron esta semana? Muy bien. Y les digo, ¿cómo si ahorita hay una necesidad de sanar a alguien, así de orar por sanidad, o ahorita hubiera sido un asunto muy importante, ¿te sentirías listo? Y todos, sí. Y el truco, les digo, ese es el problema. Oh. Les digo, porque tú llegaste como pavo real a la reunión porque traes cartas a tu favor de que, pues yo ya leí bastante la Biblia esta semana. Y si no leíste tanto la Biblia esta semana, ¿no puedes orar por un enfermo? ¿No te puedes acercar a Dios? ¿No puedes servir al Señor? Y entonces, como que, si me explico, basamos nuestra oración y nos acercamos dependiendo a nuestro contexto y nuestro desempeño. Y me siento digno si hice muchas cosas buenas, y me siento indigno si no las he hecho. Y entonces hacemos este filtro de qué tanto traes cuando te acercas a Dios. Pero fíjate bien, quiero llegar a la conclusión de esta parábola que el Señor Jesucristo nos da, y con esto quiero llegar al punto de esta enseñanza. Lucas 18:14, quiero que vean esto. Lucas 18:14, y dice, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Finalmente Jesús nos dice que de estas dos oraciones, la que fue escuchada fue la del pecador que se acercó reconociendo su condición delante de Dios. Y el otro oró consigo mismo. Pero él dice que llegó justificado delante de Dios. Hablamos de la condición de la que nos acercamos a Dios, y fue justo ese tema el que le estorbó al fariseo. Era tan bien portado que su buen comportamiento le estorbó de acercarse a Dios, porque se acercó delante de Dios como que con un corazón así muy elevadito. Llegó como campeón delante de Dios. Porque ¿qué es el asunto de esta enseñanza? Que la oración no se trata de mí. No se trata de si soy digno o no soy digno, si soy bueno o no soy bueno, si soy suficiente o no soy suficiente. La dirección y el enfoque de la oración no está de mi lado de la cancha. La oración tiene que ver con Él, con quién Él es, con lo que Él hace.
tiene que ver con acercarnos a Él. A veces batallamos en estar cerca de Dios porque nos estamos viendo demasiado a nosotros mismos. Y es como que me veo y pero el asunto aquí es levantar la mirada y dirigirnos a Él, a quién Él es, a cómo es su corazón. La oración tiene que ver con Él y no con nosotros. Y con nosotros acercarnos a Él. Jesús enseñó también en Mateo 6 acerca de la oración. Y a mí me apasiona es donde viene este modelo del Padre Nuestro. Pero me encanta cuando dice esto, dice: cuando ustedes oren, no sean como los seguidores de otras religiones que creen que por sus muchas palabras serán escuchadas. Y lo dice Jesús: más bien tú cuando ores, entra en tu aposento, a tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que ojalá y sea propicio a ti y por su gracia decida visitarte. Ojalá y suceda, dijo Jesús. Nunca dijo eso. Fíjense bien cómo dice en Mateo 6, dice: entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. O sea, tenemos esta idea. Voy a decir en lo práctico. Llegas a orar, cierras la puerta y: Dios, aquí estoy. Yo sé que he pecado, Visítame, Dios. Ven hoy a este lugar. Te pido que pueda venir tu presencia aquí. Yo sé, Señor. Y es como tratamos de lograr a ver si convencer a Dios de hacerse presente. ¿Por qué lo hacemos así? Por los filtros de lo que estamos diciendo. ¿Cómo le hago para forzar a Dios a venir a este lugar? Pero lo que nos está diciendo esto y Mateo 6 es que cuando tú cierras la puerta de tu cuarto, Dios ya está ahí. O sea, Él empezó la fiesta antes que nosotros. Digo, y entendemos cuando cantamos en la iglesia: ven Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Es como nuestra oración de decir: Señor, oramos para que la bendición de tu presencia se manifieste entre nosotros. Pero en realidad Dios ya estaba aquí. Entonces este es el asunto. Me acerco a Dios y pienso que no está ahí, y que tengo que convencerlo, y que tengo que forzarlo, y que tengo que hacer muchas cosas para lograr como que comprometer a Dios a que venga. Y luego tenemos los conceptos, por ejemplo, de fe, ¿no? Y es como que no es por fe, es por obras. Pero luego hacemos de nuestra fe una obra, ¿verdad? Es porque Dios, mira, vengo con mucha fe, ¿verdad? Es como que ándale, ya te estoy comprometiendo porque tengo mucha fe. Y como que Dios dijera: híjole, bueno, no iba a ir, pero pues sí es cierto, trae mucha fe, déjame voy, ni modo. Estamos viendo la manera de convencer a Dios de acercarse, cuando la Biblia nos dice que cuando tú cierras la puerta, tu Padre Celestial ya estaba ahí. No tienes que convencerlo de hacerse presente, Él ya está presente. ¿Y por qué lucho? Porque me estoy viendo demasiado a mí mismo. Entonces es como esta idea de que traigo, que aporto al tiempo de oración. Y si esa semana oraste y leíste bastante Biblia y serviste bastante en Central, pues vas a orar más fácil, ¿verdad? Vas a decir: ay, Señor, aquí estoy. Pero ¿qué cuando esa semana no leí, no serví, no hice nada? Es más, hasta me peleé ahí en el tráfico, y resulta que era el pastor de otra iglesia al que le dije: Dios te bendiga. Y ese día no voy a orar bien porque ¿verdad? Y es como que ¿qué aportas? ¿Qué traes a la presencia de Dios? Y eso nos estorba. Nos estorba la condición en la que nos acercamos a Dios. No me voy a acercar porque no quiero ser hipócrita. No me voy a acercar porque no sabes lo que he hecho. No me voy a acercar porque me voy a esperar un poco hasta que ya realmente tenga un compromiso real, y cuando ya decida, y ahora sí me voy a acercar. No me voy a acercar porque ¿para qué me acerco si al rato voy a estar haciendo otra vez lo mismo de siempre? Y entonces tenemos todas estas ideas, y es como que si Dios dijera:
oye, acércate, pero si vas a hacer un compromiso de verdad, si no, ni te acerques. Como si Dios pusiera otra vez estos filtros y estas fases para acercarte. Pero te voy a decir cómo suenan estos filtros que nosotros ponemos. Es como decir lo siguiente: no vayas con un doctor hasta que ya estés sano. ¿Para qué vas enfermo? Mejor sánate y luego ya vas con el doctor. No vayas con un psicólogo hasta que ya estén bien tus pensamientos, porque vas a llegar con tus pensamientos por todos lados con un psicólogo. Mejor arréglalos y ya te acercas a él. No te acerques a Dios hasta que ya hayas arreglado tu vida. Y Jesús lo enseñó y dijo: yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos, a los que creen y saben que tienen necesidad de mí. Mateo 5: bienaventurados los que están en bancarrota espiritual, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Es cuando literalmente llegamos a la presencia de Dios con la cuenta de banco espiritual vacía y decimos: Dios, yo no traigo nada, tú eres todo. Y si traigo mucho, y si he hecho bastantes cosas y planté 200 iglesias, no son mi boleto de entrada a la presencia de Dios. Yo entro a la presencia de Dios y estoy delante de Él por Él. Me acuerdo de ese escrito de Martin Lloyd Jones, decía: cuando tú vienes a traer algo a la presencia de Dios, asegúrate de traer solo una cosa, y esta cosa es la sangre de Cristo, que nos da la entrada y el acceso a la presencia de Dios. Aparte de Cristo no hay nada más que llevar a su presencia. Es lo único que necesitamos cuando nos acercamos a Dios. Nos enfocamos en todo lo que se tiene que hacer, todo lo que se tiene que lograr, todo lo que tenemos que alcanzar, todo lo que tenemos que cambiar. Y es como que necesito esto, y tengo la meta de dejar estos vicios, y tengo la meta de comportarme así, tengo la meta de romper estas relaciones. Y entonces cuando logre todo esto, entonces me voy a poder acercar más a Dios. Y estamos tan enfocados en la meta que se nos olvida la persona. Yo tenía este mensaje desde semanas atrás, o sea, en mi corazón. Y este fin de semana, y me conmovió tanto, literal, hasta se me salieron ahí unas lagrimitas. El día de ayer, el kinder de Aria hicieron una carrera. Sí, una carrera, y a los de kinder le pusieron 1 kilómetro. Sí, y entonces Aria y yo nos pusimos a entrenar semanas antes. No es que uno sea competitivo, pero tampoco iba a llegar en último lugar. Y me decían unos amigos: qué competitivo eres. Le digo: no, pero iba a competir con niños de kinder. Quizá por primera vez iba a tener una oportunidad de ganar. Y nos pusimos a entrenar, Aria y yo, a entrenar así entre semana, y corríamos y estirábamos. Y llegó el día de la carrera, y ya nos acomodaron, y fue carrera bien. ¿Sí me explico? Salía la línea de meta y toda la producción. 3 marcas, listos, fuera, y ¡fum! Salimos corriendo, Aria y yo. Y nos amarraron. O sea, Aria y yo íbamos amarrados por un listón, corriendo juntos. Pues sí, ¿verdad? Pues imagínate, pues llega el papá primero y media hora después llega el hijo, ¿verdad? Entonces vamos corriendo, y yo: muy bien, Aria, en calidad de coach, ¿verdad? Así: Aria, mantén la respiración, no vamos a platicar para poder mantener el ritmo de la respiración. Vamos bien, es de subida, ahorita de bajada metemos. Y Aria nada más me va viendo, vamos listos. De repente, y ahí vamos todos los de nuestra categoría, la categoría amarilla. De repente hay un perro, y Aria: papi, un perrito. Yo: no, mi amor, no, enfócate, no, ándale, vamos a saludarlo. Y yo: y ahí andamos, hola. Y luego la idea es que llegabas a un punto y regresabas por el mismo camino, ya venías de regreso por la misma calle. Estamos saludando al perrito, y ya de regreso vienen de la misma categoría de nosotros, ya de regreso, y yo apenas voy. Y yo: ya, mi amor, ya lo saludamos mucho al perro, vamos a darle. Y vamos corriendo, yo bien desesperado de que vamos a llegar al final. No que sea competitivo, pero... Y llegamos a esta parte donde haces la vuelta y regresas, y tienen una bandera y aguas para hidratarte por esos 500 metrotes, ¿verdad? Que lleva. Damos vuelta y Aria me dice: papi, quiero agua. Y yo:
No, mi amor, ya nos detuvimos por el perro. Va a haber agua y jugos y dulces al final. Dale, mi amor. Y vamos corriendo y como a los 100, 150 metros, Aria medio se detiene. No, es que sí quiero ir por agua. Yo, mi amor, no, al final, no, yo quiero de esa. Yo te quiero regresar. O sea, imagínense, voy de reversa en una carrera. No solo voy perdiendo, voy de reversa. Sí quiero, y ahí voy de reversa. Y yo cuidando mi corazón y mis palabras, pero yo, mi amor, sí sabes que vamos a llegar al final, ¿verdad? No la quería hacer sentir mal, pero hay que saber las consecuencias de nuestras acciones. Y ahí voy de regreso. Oye, llegamos y ya no hay agua. No, el diablo andaba con todo ese día. Y entonces, vente, mi amor, al final. Y ahí vamos de regreso. Y otra vez el perrito, ¿no? Y yo, mi amor, pero nada más hazle así, vamos corriendo. Y vamos corriendo. Ya vienen los de la otra categoría atrás de nosotros. Aquí ya vamos así bien lento. Yo, rápido, aquí vamos de bajada. Aquí le metemos todo. Y así. Y Aria me volteé a ver. Y como que siento que se quedó con el comentario de vamos a llegar al final. Imagínense que yo tengo esta predicación desde semanas atrás. Y me dice Aria, papi, a mí no me importa llegar al principio o al final. Yo estoy muy emocionada de que voy contigo. Yo llegué llorando a la meta. Porque a veces sí estamos en la oración. Dios, pero es que no fui a la reunión, no llegué temprano y no fui a la oración, pero esto, y no he leído la Biblia y me retrasé en el plan de lectura, y esto y el otro, y así he pecado así. Y no se trata de la carrera, se trata de con quién corres. No vamos a una carrera de desempeño espiritual, vamos con una persona, y esa persona se llama Jesús. Y dice Jesús que puedes entrar a la presencia del Padre por lo que Él logró en la cruz del Calvario. No son nuestras obras, no son nuestros fracasos, es su suficiencia. Y se los prometo, yo llegué llorando a la meta. Me sentía tan mal, porque por estar enfocado en lo que se tenía que lograr ese día, pasé de largo la bendición que era ir corriendo al lado de mi hija. Digo, estuvo bonito. Y ella, o sea, no crean que salió deprimida de que, ay, mi papá no disfrutó conmigo. Es unas cosas que luego uno se queda en la noche, ¿verdad? Antes de dormir estás pensando eso. Y es algo así cuando nos acercamos a orar. Es dejar todo lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer. Estás y vas a la presencia de Dios. Y hay una virtud cuando no tenemos mucho que ofrecer porque no nos creemos tanto. Aquí lo que Jesús tampoco está diciendo es que no hagas nada bueno, y no está diciendo no, siempre sé un pecador. Esa es la mejor versión de cómo orar. No está diciendo eso Jesús. Pero lo que está pasando aquí es que el pecador reconocía su necesidad de Dios, y el fariseo se sentía demasiado bien consigo mismo. Así que la oración tiene que ver con quién caminas. Por eso puse el título de este mensaje. No se trata de cómo vienes, se trata de con quién vienes. Y así como uno va enfermo al doctor para ser sanado con él, y así como uno va con asuntos de salud mental con un psicólogo para ser tratado por él, uno viene en bancarrota espiritual con el Dios santo y perfecto para ser ayudado, transformado y abrazado y consolado por él. Acércate a Dios, acércate a Dios. No importa el currículum, es la persona con la que te acercas. Así que ¿por qué no te pones de pie conmigo? El Señor está aquí.